Bienvenidos a un nuevo programa de Prócer de la Historieta, el programa que tenemos en la editorial Mitómano Comics en nuestro portal y canal de YouTube, donde entrevistamos a grandes referentes nacionales. Hoy nos compete también entrevistar a un gran referente, tanto en el área del cómic como de la animación, padre de los hermanos Rata, de John Kill Zombie, Mutant Boys, Kuromon. Bueno, ahí nos va a ir contando nuestro invitado un poquito más detalle de todo lo que involucra su universo creativo. Así que le doy la bienvenida al gran Marcos Torres. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Francisco, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y en honor a la verdad, también agradecerte por tu paciencia y amabilidad, porque tuvimos unos problemas ahí técnicos, pero tú amablemente accediste a seguir con el registro. Así que agradecerte por eso antes que todo. Eso. Bueno, Marco, para empezar me gustaría que me contases cuáles fueron tus inicios, tus primeros pasos en el cómic, en la ilustración. ¿Te acuerdas más o menos de los personajes, los cómics, los primeros cómics que creaste? Tu Claro, influencia. Cuéntame un poquito de eso. bueno, uno siempre empieza como viendo los programas de la tele. Yo empecé viendo dibujos animados y me interesó harto como el estilo que tenían ellos, como el tipo de humor, los tipos de guiones. Ya. Y en esa época no había mucho donde estudiar animación, entonces el paso más cercano era el cómic, que es como una especie de mono animado, pero así como en papel, pues, ¿cachai? ¿Mm? No, te iba a preguntar, ¿tú te acuerdas más o menos qué caricaturas eran las que más te influyeron? Yo creo que las de la Hanna-Barbera fueron los principales. Ya, genial, Y los Looney Tunes también daban harto en la tele. Hasta que perfecto. después empezaron a llegar algunas revistas. Por ejemplo, lo primero que me llamó mucho la atención fueron las revistas de los Pitufos, que eran hechos por Pello, que es un franco-belga. Ya, Y ese estilo también me llamó mucho la atención porque era como tan limpio, tan expresivo, a la final lo que hice fue como mezclar un poco estas caricaturas, así como las expresiones, la exageración de la caricatura, con ese estilo así de línea clara, que sea como todo bien redondito, ¿cachai? claro, tú tienes un estilo muy particular que, como señalas, de un Claro, trazo muy expresivo, pero pulcro, como que va muy con la línea europea, y también las caricaturas, o sea, el Hanna-Barbera es lo mismo. El siguiente paso, ¿tú te acuerdas después? Por ejemplo, te preguntaba recién las en primeras los primeros, publicaciones me eso, los preguntaban. primeros cómics, los Es que primeros personajes que creaste. uno siempre parte en el colegio, yo creo, dibujando en la parte de atrás del cuaderno, siempre empiezan a aparecer monos, tú dibujas a los compañeros, que sí. Los primeros, yo creo que fue en la revista de Temo Lobos, que se llamaba Cucalón, que ¿Ya? tenía una sección que se llamaba Artistas de la Nueva Generación, en Perfecto. donde él publicaba los dibujos de los niños que leían la revista. Claro. Entonces yo mandé y me entusiasmé, hice un cómic, una tira cómica, y pum, de repente lo veo impreso en la revista. Y eso fue como un gran incentivo para mí, por ejemplo, porque imagínate ver ¿cómo se llama? Un cómic tuyo en kiosco, así de tan chico. Sí, po, sí, po. De todas formas, bueno, lo hablamos en unos días atrás. Súper relevante eso. ¿Qué personaje era el que salía en esa edición? Tenía yo un nombre, ¿o no? Era una rana que se llamaba Waldo, que hacía Ya, autos, sí, era como un sí. mecánico o algo así. Y que después se transformó en un conejo que era dibujante, así que Ya, tuvo como genial. una mutación rara por ahí, pero ese fue el primer personaje. Sí, yo estoy seguro que muchas personas que leyeron Cucalón habrán visto tu cómic, sí, era súper masiva la revista. ¿Qué número era? Porque tú me señalabas anteriormente que alcanzaste a salir 2 veces publicados, ¿no es cierto? Claro, parece que el primero fue no recuerdo muy bien, el número 9 y el siguiente fue como en el número 12 creo, que era como de unos vikingos. Ya, perfecto. Sí, Eh, claro, sí. No estoy muy seguro, pero es como esos números, más o ya, menos. genial. Me imagino que ese fue un gran gatillante a continuar entusiasmado en el cómic, en desarrollar obras, aunque siento que en parte tu pasión la comparte entre el cómic y la animación.
Claro, claro, como te mencionaba, no había mucho donde estudiar animación, entonces uno tenía que empezar a averiguar ahí por su lado, por ver en libros, revistas, buscar información para saber cómo se trabajaban los cartoons. Eh, Igual es más que nada, fue un proceso más que nada de investigación en una primera instancia, hasta después aprender así con gente más especializada. Ya, genial. Pero lo principal eran las ganas. ¿Qué edad tenías cuando se publicó lo de Cucalón, más o menos? No recuerdo muy bien tampoco, pero era chico como 9 años, creo, 9 años, súper chico. parece. 9, Oye, 10 años, ¿no? y continuando en el colegio me señalaba un poquito de que también me imagino ahí ilustrabas, te pedían caricaturas, tus compañeros. Claro, claro, sí. Colaboré ahí harto en el colegio y yo tuve la suerte de estar en un colegio en que fomentaban harto la creatividad de los niños, entonces vieron que yo dibujaba y otras personas que hacían otras cosas, pero por lo menos a mí me tiraron harto para arriba, me acuerdo, en esa época. Ya, Así genial. inclusive me conseguí hasta un trabajo ilustrando una revista Eso que me, se llamaba Quinta Imagen. eso. Cuéntame un poquito más de Quinta Imagen. Bueno, era una revista que publicaba el diario El Mercurio de Valparaíso, que era más que nada educativa. Entonces me hablaba como de colegios y habían cuentos, colaboraciones y me tocaba ilustrar cualquier cosa que requería una ilustración. Y fue como los primeros trabajos así remunerados que tuve. De ahí, claro, a uno igual le gusta harto dibujar y que te paguen mejor. Perfecto. Oye, Marco, ¿qué edad tenías cuando trabajaste ahí? Uf, también era chico. Sí, era como cuando no estoy muy seguro de las fechas, para Pero serte franco. todavía no salíais Pero de media. chico, súper chico. ¿Mm? No, no, no entraba a media. Estaba como en sexto, creo. No sé. Ah, súper chico. O sea, Sí, sí, eras súper aventajado en el terreno de la ilustración, po. Y sí, sí, era bien chico. sí, po, ¿y cuáles fueron tus siguientes pasos después de estas publicaciones? ¿Continuaste sacando cosas o ahí te pegaste un salto? Bueno, ahí empecé más que nada a querer publicar mis propios revistas de cómics. Y también por cosas de recursos uno termina publicando un formato que se llama fanzine. ¿Tú cachai? Porque es como Sí. una hoja fotocopia, le dobláis y le ponéis un corchete y ya tenéis una revista, o ya podéis contar una historia, mostrar personajes, ¿cachai? Ya, ¿y Y te acuerdas los primeros personajes que realizaste en sentido como fanzine? yo diría que los primeros es que fueron puras como experimentaciones cuando uno es chico, ¿cachai? No, 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 nada muy, muy memorable, pero lo primero que se me viene a la mente serían los hermanos Rata. Ya, perfecto. ¿Y eso fue dentro de estando en el colegio todavía? Eh, no, eso fue un poco más adelante. Ah, ya, ya. Fue en otra etapa, más Ya, bueno. adolescente, pues entonces ahí los hermanos son más rebeldes en cuanto a cómic, porque es como el cómic del malo de la película, entonces siempre le pasan cuestiones malas, pues, ¿cachai? Sí, sí. Bueno, yo te comentaba que para mí los hermanos Ratas son unos referentes, unos personajes referentes del cómic nacional. Eh, la inspiración me imagino que va en el terreno de la música, que De todo un poco, pues, ya, claro. claro. Lo hablábamos, que Sí, tiene gente que algo de uno Punky, conoce, algo de Thrasher. Cuéntame claro. tu inspiración para los personajes. Yo me acuerdo que parte como en base a unas caricaturas que yo hacía en el colegio, de compañeros, y que fueron como una mezcla de cosas. Eh, También era como para mostrar, ¿cómo se llama? Yo estaba muy metido también buscando cómics de Robert Crumb. Me gustaba harto Robert Crumb en esa época. Y todo se movía underground. Y los personajes más locos, así que sé yo, como el gato Fritz, como Mr. Natural. Perfecto. Entonces quería hacer algo así más ligado como a esa área, así más rebelde, más loco, más libre. Total, nadie me lo iba a censurar, pues. Claro, eso, la libertad Entonces del ahí aproveché fanzine. de hacer de hacer lo que quería, pues. Como algo bien, 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 más que nada rebelde para esa época.
Claro, ¿de qué año estamos hablando? Porque me parece que los hermanos Rata salieron publicados a mediados de los 90, ¿no es cierto? Sí, como en 95, creo que Eso, fue el primero. y estaba toda la onda esa de, que también lo comentábamos, de MTV, de Ren y Stimpy, estas cosas Claro, como un poquito contracultura, un poquito asquerosilla, claro. rebelde. ¿Hay algo de inspiración ahí? Sí, harto de los monos de Cartoon Network, de Ronnie Stimpy, de todo eso, de BBC Vodka, de Tonto y Retón, todas esas parejas como de humor noventero, así que recurrían a cosas más extremas para hacer reír. Porque... Claro, sí. Hay hartos ejemplos de eso. Eso es como, Claro, siento que los hermanos Ratas son como el dúo de cómic nacional más icónico, sí. Súper, súper icónicos los personajes. Y tus primeros fanzines con los hermanos Ratas, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo distribuías tu trabajo en esos tiempos? mira, ahora haciendo memoria, recuerdo que el primer hermano Rata fue financiado en parte por la Oficina de la Juventud de ¿Ya? Valparaíso. Creo que me acuerdo que me dieron un dinero como porque yo llevé un proyecto. En esa época estaban todos muy metidos con la onda cómic y con mostrar cosas que hacía la gente joven. Entonces yo mostré mis proyectos y me conseguí un poco de dinero que me permitió comprar material y mandar la revista a imprenta. Entonces ya no fueron tantas ya fotocopias, sino que era como tipo offset, creo que se llama en ese. Y, o sea, Y ya era un logré hacer trabajo 500 ejemplares, 500 los primeros ejemplares, ¿ah? 500, sí, sí. Buenísimo. Que era lo que más daba una plancha de papel en esa época, creo. Ya. O sea, podría haber sido más, O sin sea, si duda. hubieran sido planchas metálicas, claro, todas las que tú quieras, pero eran como desechables. Por lo que entendía yo, no cachaba mucho cómo era el sistema, Oye, pero y en esa época que no tenían había, harta. eso, en esa época que no existía mucho internet, ¿cómo lograban ustedes percibir la reacción, el feedback de las personas, de la gente, los En lectores? persona nomás, todavía. En persona la única manera, porque yo llevaba mis revistas Llevé mi revista, por ejemplo, a una pequeña distribuidora de Viña que llevaba suplementos a kioscos. Entonces llegué a un acuerdo con que entonces apareció los hermanos Rata de alguna manera en kioscos, pero a nivel muy limitado en Viña del Mar. Y ahí es donde yo creo que se masificó harto. Ya, Después también yo iba, qué sé yo, a las ferias de libros y era la única manera en que te compraran el cómic y tú veías ahí como lo abrían y se reían, está funcionando, ¿cachai? Y ahí como que ya. eso. O después volvían para que le hiciera ahí una firma o decirte que les gustó, que se reyeron harto. Tú te preguntaba el otro día sobre el movimiento del cómic nacional en Valparaíso, el fenómeno que se dio en los años 90, con referentes como Juca, Renzo Soto, obviamente tú, el Pato González. Sentía en ese momento que estaban formando parte de una ola de cómic que venía estrictamente de Valparaíso para el resto del país y que tenían una cierta influencia? Es que de alguna manera se dio que en Valparaíso se juntaron varios dibujantes buenos en esa época. Eh, Como los que mencionas tú, y otros más. Y empezamos a juntarnos para publicitar nuestro trabajo, ver algunos tipos de cosas, de exposiciones en las que asistimos. Ya, perfecto. Pero era un movimiento muy local, en donde no éramos muchas personas tampoco, pero de poco se fueron juntando más y más y más personas, que eran algunos derivados de cosas de la pintura, otros de la animación también, ¿cachai? Entonces, como que todos empezaron a unirse de alguna manera y hacer fuerza para hacer exposiciones y mostrar su pega, porque era lo que importaba en esa época. ¿Tú te explicas Las por qué ferias, por ejemplo. eso, por qué en ese momento de la historia del cómic nacional se dio tan fuerte en Valparaíso? ¿Será algo también cultural? A lo mejor se juntaba mucho la cultura porteña, que era potente. ¿Identifican más o menos algunos rasgos por los cuales se explotó tanto Es, el cómic nacional en esa época? es que había gente buena nomás.
pues, yo creo. No se me ocurre otra cosa. Ya, una Como que cosa. había gente buena y eran verdaderamente buenos y mostraban su pega, ¿cachai? Publicaban, eh, Perfecto. O sea, era algo claro, más, movían su arte, po. sí, pues más de coincidencia, dices tú, como que se juntaron Claro, varios yo creo que talentos. eso, porque acá también en Santiago hay un montón de dibujantes buenos y es como también bien localista también, po, ¿cachai? Pero son todos buenos también. Es verdad. Es cosa de las ciudades. Yo en lo particular como lector consumía mucho del cómic de Valparaíso, entonces a mí desde un perfil externo como que sentía que había como una especie de fenómeno ahí dando vuelta Claro, y uno de afuera no se lo explicaba, decía, acá uno pasa algo. tú me decías de afuera, que de afuera se veía como eso. Claro, es como cuando sale, no sé, pues sale un movimiento punk, un movimiento metalero de algún lado en específico de California, qué sé yo, y se juntan Claro, varias bandas icónicas en el se mismo me tiempo, imagina, explotan. ¿Mm? se me imagina que es como uno también, pues yo me pensaba en los 80 o en lo que se estaba viviendo en Santiago en la época de la Trauco, la Bandido, en los años 80. Y es como debe ser como lo mismo, que uno quiere ser parte de ese movimiento, de estar en los kioscos, ¿cachai? De ese entusiasmo, de mostrar tu trabajo, de que a la gente le guste también, de que Sí, haya esa retroalimentación. sí, yo creo que es la misma visión. Yo por lo menos lo veía así, Sí, sí. decía, qué Es como la fabuloso. magia que uno ve de lejos, porque Exactamente, como una explosión creativa. Si ahí eran todos, son todos súper icónicos en los distintos personajes y cómics que crearon en esa época. Que también era un fenómeno no solamente en los lectores más jóvenes, sino también en el terreno universitario. Me acuerdo de mucha gente Ah, consumía, ¿verdad? Sí, sí, mucho universitario tienes razón. consumiendo sus cómics. Y fanáticos, ¿ah? Sí, sí, tienes Y razón, es harto universitario. sí, oye, bueno, y hablando de eso mismo, tú también participaste en unas ediciones con Juca, ¿te acuerdas? Con unos cómics Sí, paródicos. sí, con Juca, después de la época de los fanzines, nos juntamos para hacer unas ediciones de parodia. Que la primera que hicimos fue el Matutex, que era como una parodia de Matrix. Esa fue la primera colaboración que tuvimos así, Mitimota. Ya. Mitimota en cuanto a dibujo, guión, diálogos, de todo. Y nos fue bastante bien, entonces pensamos hacer como una línea de parodia. Y después estábamos entre El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y hicimos la de Harry Potter Botella y para este proyecto llamamos a Romina Toro, que es la tercera persona que trabajó en esa saga. ¿Mm? Y también, pues, o sea, nos repartíamos dibujos, guiones, chistes. Eso fue la segunda colaboración. Y ese fue un bombazo, Harry Potter de botella. Sí, Gustó mucho, 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 porque en esa época también estaba todo el hype de las películas. Entonces, eso sirvió mucho, mucho más todavía para las ventas. Y después sacamos el 2 y el 3 con el mismo equipo. perfecto. Sí, pues también súper icónico. Eso ya es pasadito los años 2000, ¿o no? Sí, sí, anda por ahí. Es como la Ya, fecha de las películas, parece. ya, perfecto, Ubicáis las sí. películas y vais a cachar al tiro en la fecha de publicación. Y lo que te digo yo, también es un fenómeno universitario. Mucha gente los consumía, las parodias. Tuyas Claro, también, y está la de Spooderman también por ahí dando vueltas. No sé si era de Juca o era claro. tuyo. También Mitimota, así como una colaboración. La última colaboración fue Spooderman, que es la Ya, parodia del Hombre Araña. Sí. perfecto. También El relacionada Hombre a a la rayas. película. ¿También relacionada a la salida de la película o no? Claro, sí. Ya, genial. Sí, pues esos cómics paródicos también son súper icónicos. Tu diseño, tu estilo de dibujo a mí me llama mucho la atención, es muy único, destaca mucho, porque también es limpio, pero por otro lado es muy expresivo. Siento que tiene algo también, no sé, bueno, yo veo los grafitis, a veces hay ciertos grafiteros que tienen esa ¿Verdad? como técnica tan pulcra, pero por otro lado tan expresiva. ¿Tiene influencias por esos lados también? ¿Cuál es tu influencia en el terreno de lo gráfico tuyo? Claro, ¿cómo llegaste a tu estilo? Eso es lo que quiero decir. Como te comentaba, es más que es como yo lo simplificaría como un estilo animado, pero
mezcla con franco-belga. Y Ya. obviamente hay muchos otros referentes, pero básicamente son esas dos cosas. Porque lo mío es como bien, siempre es la caricatura humorística. Eh, y claro, hay harto de manga de acuerdo al tipo también de acuerdo al tipo de personaje, por ejemplo, para saltar de varios estilos, no quedarse pegado como en uno. Por ejemplo, Mutant Boys es más graffiti, como dices tú. Tiene Sí. colores más fuertes, chillones, tiene unos magenta, es como un medio grafitero. Por ejemplo, Kiromon tiene un poco de anime, de Hello Kitty, ¿cachai? Que sea como todo bien kawaii. Ninja Kururo yo creo que es más tirado también para los pitufos, así más tipo franco-belga. Y es como un poco de todo, pues, como te decía. Eso justamente te iba a decir, porque también, claro, tiene influencia, o no sé si influencia, pero claro, deriva de ciertas cosas del anime, de otros lados también. Em, ¿Tú haces la ilustración, pero también haces los colores de tu trabajo en cómic? Claro, sí, todo en Ya, realidad, o sea, el guión, el boceto, entintado, color y diálogo. ya, Lo único genial. que no hago es la impresión. Sí, pues estás Eh, haciendo el proceso completo que debe ser claro, es, eh, es largo, sí. extenso, ¿no es cierto? ¿Cuánto te toma hacer un cómic como los que has realizado? Porque tampoco son cómics de pocas páginas, po. Es dependiendo, por ejemplo, puedes estar un año haciendo pero Ya, no siempre dedicado al puro libro, porque lo podría sacar, qué sé yo, en 3 meses si me dedicara solamente a eso. Pero uno siempre tiene que trabajar en otras cosas, entonces le da el espacio después que va quedando y de a poco se va terminando el librito. Por ejemplo, el último que hice, que va a salir dentro de poco, que es Junkie Zombie 5. ya. Estuve viendo los primeros bocetos, me demoré más de un año y son como cosas que se van chuteando nada más, porque cosas de la vida. Sí, pues no, y no, y sobre todo si haces toda la pega, pues desde el guión hasta el Claro, color, sí. con mayor razón. Y hay una Em, época de revisión también, de ver que los diálogos, algunos cambiarlos, ¿cachai? De repente rehacer algunos dibujos. ¿El rotulado también lo haces tú? Sí, pero eso es una tipografía, es un Ya, texto. Tú lo escribes, ¿no? Y hay ya, varias perfecto. tipografías bonitas de cómic. ¿Y tu método de trabajo, cómo lo podría explicar? ¿Es análogo o digital o sigues o es mixto? Mixto, Ya, porque cuéntame un poquito. antes era todo papel. Cuadernos, croqueras, tú sacáis las ideas de ahí y después pasáis a la hoja eh, en donde entintáis con, ¿cómo se llama? Tiralíneas o pueden ser pincel, distintas técnicas. Pero ahora con lo digital es más rápido y mucho más rápido de trabajar. Ahora, por ejemplo, te decía mixto porque la idea siempre sigue siendo hecha en papel. Ya, Con los primeros bocetos, la idea, de repente tú rayas cosas y de repente esas son semillas que van de a poco tomando forma, pues, de acuerdo a si tú le vas encontrando como más historia o ves que pueden salir varios chistes, varios gags. Por ejemplo, en un blog tú puedes dibujar una página ya, de un boceto de un cómic y te tiráis, qué sé yo, 5 páginas, sí, el puro boceto. Yo lo que ya, estaba haciendo era con el teléfono, le sacaba una foto, después la pasaba al Procreate, al iPad, ya. y lo ponéis como una capa, un poco le quitáis un poco de opacidad, hace otra capa y empezáis a bocetear encima. Borráis la primera capa que era del cuaderno y pones otra capa y así otro boceto y vais limpiando todavía aún más. Y vais poniendo las caras, vais haciéndole las expresiones, ¿cachai? Ah, Eh, perfecto, sí. y de a poco se va formando, po. Después le hacía otra con la tinta, después otra con el color y así, Ya, pero puras empezáis capas. a mano alzada, entonces en papel, Sí, así sí. que sí, Sí, es que es lo totalmente más mixto. rápido, de repente necesitas sacar una idea rápido, antes que prender el iPad o el computador, mejor sacarlo así rápido. No, buenísimo, buenísimo. Y en el terreno del color, por ejemplo, para elegir paletas de colores, porque son
tus colores son bien vívidos, son bien, atraen harto el ojo, ¿no es cierto? ¿Tú cómo funciona en el proceso de elección de colores, de pintado, de efectos? Siempre me acuerdo de los monos de la Hanna-Barbera, ¿Ya? que tenían una paleta de colores muy bonita en los personajes. Por ejemplo, habían unos morados con verde, las combinaciones eran súper buenas. Siempre me acuerdo de esas paletas cuando hago los colores de mis personajes, porque son chillones, saltan a la vista, están más llenos de vida. Y lo último que estuve explorando un poco con los ninjas Kururo, en realidad desde Jungle Zombie, fue las atmósferas dentro de las viñetas. Por ejemplo, si los personajes están de noche, son puros colores azules, incluso el color de la piel también cambia un poco. O si están, que sea una ninja Kururo que va a un lugar que sea dentro de un volcán, todo se vuelve de rojo. O si están en la selva, hay puros colores verdes. Entonces, claro, tratar de hacer ese guión de color que se hace en las películas de animación, pero en el cómic. Y tú lo vais viendo, o sea, vais viendo cómo avanza el cómic y veis que verde, rojo, va avanzando la paleta. Sí, no, es muy, muy Va bonito. Cambiando, me refiero. Muy bonito la edición que tú realizas. Qué bueno, gracias. Y en el terreno, también para preguntarte, en el terreno del guión, ¿cómo tú trabajas para desarrollar el arco argumental, a llegar al guión, los diálogos? ¿Cómo funciona eso en tu trabajo? Trato de que todos los libros tengan un tema. Por ejemplo, y ese tema es lo que hace mover la historia. Y también depende de los personajes. Si los personajes están bien hechos y funcionan bien entre ellos, y qué sé yo, como el ninja Kururo con Pailón, que es el dragón, siempre tienen diálogos y se responden cosas, entonces de repente sorprenden los diálogos que van saliendo, como que estuvieran vivos, entonces yo a veces. Sí. Y de a poco se va dando sola esa parte de la historia, porque los personajes son de tal manera y reaccionan ante lo que tú le estás poniendo por delante. Y así se va formando. En realidad es un proceso bien más largo el tema del guión, diría yo. Sí, ¿qué más te toma tiempo? O sea, no sé si que tome tiempo, pero me gusta que quede bien cerradito todos los guiones. Que se entiendan bien, que sean entretenidos, de que de repente estés por la mitad del libro y empiecen sorpresas y salga un personaje, o que esta cosa se transforme, o que se destruye todo, ¿cachai? Entonces siempre darle algo al lector ahí para que siga leyendo y siga interesado. Perfecto, ¿no? Sí, también al nivel de guión, y los personajes son súper atractivos y logras transmitir esto también como bien cinemático, esta cosa de movimiento que tienen las caricaturas, también se nota mucho en los cómics, que se siente muy vivo. El diseño de personaje también me falta por preguntarte. ¿Cuál es tu proceso para diseñar personajes? ¿Haces lo mismo que hace generalmente la animación, los 360? Distintas formas de expresión, o en el cómic te lanzan nomás para dibujar los personajes que realizan? No, se hace en estudios primero de expresiones en papel, ¿sí? Cómo luce este mono enojado, cómo luce triste, cómo está ahí, para que tenga porque el personaje en la final es un actor y tú tenés que darle un rango amplio para comunicar lo que siente el personaje. Aunque sean tonteras, pero igual es como dentro de ese mundo chiquitito igual se toman en serio los personajes. Sí, de hecho se nota porque cuando tú revisas tus cómics, incluso desde la época de los hermanos Rata, se nota que a pesar de que cambian tienen unas expresiones muy marcadas, siguen manteniendo la fisionomía de lo que es el personaje, no lo deformas y no se logra identificar quién es, sino que sigue siendo el mismo personaje, que a veces a Claro. uno no le resulta. Es una actuación bien exagerada. Yo he tenido personajes que he dibujado y me ha dado flojera hacer la plantilla de los 360 y la planilla de expresiones, y al final a veces no se parecen tanto unos con otros, entonces ahí asume que hay que hacer esa tarea, aunque parezca un poquito engorrosa para algunos, es súper necesaria, porque así se va apareciendo el personaje con cada cambio de expresión.
Por más Es marcado que cosa sea. de tenerlo de perfil, de frente, de 3/4 y de espalda. Eso es lo principal, me encuentro yo, porque esas son las bases en las que se mueve siempre el monito. Tú ahí lo podés girar siempre, ¿cachai? Ya, genial. Eso es como no es necesario hacerlo tan detallado si tú tenés claro más o menos cómo va a funcionar el personaje. Cosa de más que nada lanzarse. Yo, por ejemplo, me acuerdo que los guiones que los que más he disfrutado son los que menos planeo y me lanzo así de una. Y empezáis a dibujar de repente, veis que la cuestión empieza a agarrar onda, empiezan a haber un par de gags chistosos y de a poco va saliendo y de repente termináis la historia. Como que sale muy, muy rápido, muy, muy natural. Y también gracias a los personajes. Claro, y los personajes míos igual son sencillos, pues, no dibujo realista, entonces es mucho más fácil de deformar también. Sí, sí. Aunque es una técnica compleja, eso de tener un trazo firme, no tan tiritón, porque tener un trazo súper firme, no todo el mundo tiene esa capacidad. Que también lo veía en cómics como Condorito. Yo soy un trazo Ah, más claro. movido. Sí, sí, esa es como línea clarita, así como hecha con pincel. Sí, Entonces sí. se ve bonito, gracias al entintado, se ve bonito el resultado. Sí, pues, y un pulso súper ahí, súper firme. Sí, sí, imagínate que antes las personas hacían eso con pincel, te tiraba y nomás, pues. Sí, Como tenías que hacerla de una, no había control Z. sí, no, eso también uno no considera eso en la ilustración, a lo mejor, de viéndolo desde afuera, y lograr un trazo firme también tiene sus complejidades. ¿Mm? Sí, harta práctica. Sí, Yo creo harta práctica para tener la precisión, saber dónde empujar más el pincel, inclusive la cantidad de tinta que tú untas. Es como todo un equilibrio, encuentro yo. De repente me ha pasado que voy entintando cuando entintaba con pincel o plumilla, que iba ahí por la mitad y se te acaba la tinta. Era como súper típico. y a pesar de ahí tenéis que dibujar encima, me imagino después. Encima nomás, claro, otra, y tratar de calzar con el donde terminaste y de ahí seguir. Toda una ciencia, po. El trazo firme exige cierta paciencia y control, más que estos dibujantes que son más de trazo sucio, ¿no es cierto? Y eso que no cualquiera lo tiene. ¿Mm? Aparte, otra cosa es que los programas de dibujo ahora tienen estabilización de línea, entonces tú podés dejarla como quieras. Claro, eso Así simplifica las es un cosas. sueño dejarla como uno quiere siempre, ¿cachai? Mm. Que quede como corresponde, incluso podéis mover la línea con nodos si el programa lo requiere. Entonces hay harta herramienta ahora. Está súper bueno, esto es Buenísimo. maravilloso. Sí, para esos trabajos ayuda Sí, bastante. para nosotros, sí. Bueno, Marco, cuéntame un poquito del desarrollo de Junkie el Zombie. Según lo que habíamos hablado antes, Junkie y el niño que lo acompaña había surgido de otros cómics, ¿no es cierto? Y tú lo incorporas Claro. después como una dinámica propia de estos dos personajes. ¿De dónde venía Junkie el Zombie originalmente? Estos eran personajes que yo tenía dibujado por ahí en libretas, que eran como más que nada proyectos, ¿ya? ¿Ya? Y con anotaciones, algunas cosas. Del Lalo Bellaco también era un personaje más antiguo, pero también siempre como que quedaba todo en proyecto, nunca había sacado un cómic completo de estos monos. Entonces después los junté porque se me imaginó, como este mono en medio chiflado con este otro personaje que es como más pasivo, de repente puede que hagan una buena dupla. Perfecto. Y a veces las ideas van formándose casi solas. Después los junté con otros personajes que tenía, que son como un científico loco, también de otro cómic, una bruja, un fantasma. Entonces todos estos monstruos quedaron como una familia de monstruos. Y Ya, en perfecto. esa época yo veía harto Seinfeld, entonces me encantaba esa como dinámica que tenían esos personajes. Ya, sí, sí, perfecto. Jonky me nombraba anteriormente que tiene como una necesidad de ser más humano y el niño por el otro lado tiene este impulso de ser más como monstruoso, ¿no es cierto? Ser más monstruo. Claro,
Que el Ya. Lalo Bellaco quiere ser como un monstruo y el John que el zombie quiere ser más humano, de a poco. Entonces de repente tiene como esos momentos de claridad el zombie, no es tan tonto. Bueno, y estos personajes ya son icónicos a nivel nacional, o sea, igual mucha gente los reconoce. De hecho, hace poco estuve viendo que está desarrollando, ya tiene de hecho el piloto para una serie animada. Claro. ¿Cómo surgió todo eso? Yo siempre he pensado en el zombie como un dibujo animado. De hecho, lo primero que hice de este personaje fue como un corto, que es como un salvavidas, una animación bien rústica hecha en Flash. Ya. Siempre fue como la idea hacerlo animado, pero tú sabes de que la animación es un tema costoso, entonces es mucho más accesible para sacar las ideas, crearlo a través de un cómic, que es un medio Mm, visual igual. sí. Eh, y pasó un tiempo y empecé como a querer mover este personaje, empecé a buscar estudios de animación y yo ya conocía de antes a Zumbástico Studios, con el ¿Ya? que hicimos un corfo para generar el piloto. Perfecto. Y la idea del piloto es esa, que funcione como para buscar inversionistas, gente que se interesa como en la obra y ver cómo, vean cómo asociarse, ¿cachai? Como ese tema. Bueno, ahí vamos a indagar un poquito más en tu perfil como animador, que también tiene ahí un amplio desarrollo. Pero antes me gustaría hablar de Jonky el Zombie. ¿Cuántas ediciones tienes del cómic del personaje? ¿Cuántos cómics has sacado de esta serie, esta saga? Mira, desde el 2004 que estoy haciendo John Kill Zombie, del 1 al 4 hasta ahora. Y a fin de año, de este año, estamos por sacar el número 5. Ya, buenísimo, buenísimo. ¿Bajo qué sello editorial? Visuales, Por Visuales, ya, perfecto, con Javier. con Javier Ferrera, sí. Ya, buenísimo, buenísimo. ¿A dónde proyecta John Kill Zombie? Obviamente, si se logran adjudicar una serie animada, que no es la primera que realiza, porque tú me parece que había realizado una que se llama Super Ninja Kururo, que yo había visto por Etcétera TV, ¿será por ahí o no? Ah, no, ese es Kiromon. Kiromon, ese era justamente. O Sí, sea, que es del mismo universo que Kururo, pero es de otro personaje. ya, perfecto, perfecto. Pero ya tienes como experiencia en el terreno animado. Claro, Perfecto. claro. Y eso que es lo que me gustaría indagar. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Porque ya hablamos de tus pasos en el cómic, pero tus pasos en la animación, ¿cuáles fueron? ¿Cómo llegaste a trabajar en el terreno animado también? Y investigando cómo se hacían en esa época, vi cómo era la técnica, que era como los 24 cuadros por segundo. Y en esa época también era como bien difícil tomar clases de dibujo animado tradicional. Pero me comentaron de que en Valparaíso estaba viviendo un animador de acá de Santiago que se llamaba Pablo Alibó, que ¿Ya? era con el que vi las primeras técnicas reales de cómo se hacía un trabajo animado. Y de ahí fue casi más que nada puro investigar por mi lado, ver harto dibujo animado también, disfrutar los dibujos animados, que eso es como otra cosa. Sí. Ver por qué son tan bacanes, tan bonitos, por qué te da tanta risa, cuál es el timing que tiene, es bien fino hilar ahí en ese tema. Y bueno, gracias a todo ese conocimiento, en el 2009 lanzamos la serie de Kiromon ¿Ya? para Etcétera TV, que fueron como unos 20 cortitos, que fue como la primera experiencia de sacar algo así a nivel TV. Perfecto. ¿Cómo lograron concretar ese proyecto? Porque, como decías tú, realizar una serie animada es costosa, involucra mucho tiempo. Eh, ¿Cómo se dio, se generaron los puentes para poder concretar esa serie animada? Es que en esa época yo estaba trabajando con gente que se dedicaba a esa área, Ya, ¿cachai? Yo me dedicaba más como al área creativa. o sea, a través de ¿trabajas con una productora de animación o algo así?
Claro, con un productor en esa época que movíamos ese tema. Pero Eso, estaba involucrado también unos auspicios de Super Pollo, creo. Entonces, ya, como si tú buscas un auspiciador, ahí entra algo de dinero para claro, trabajar todo esto. Sí, pues claro, uno necesita plata de algún lado. sí, pues y es costoso el terreno Claro, animado. claro, por Em, eso eran cortitos, pues. O sea, no era una serie de media hora, porque de partida es un trabajo de loco y es mucho, mucho, muy costoso. sí. Oye, ¿y de qué trataba la serie para todos los que no la han visto en específico? Básicamente es como un superhéroe que tiene como varias máquinas para combatir el crimen en una ciudad kawaii, así como Tokio, pero kawaii. Y lo chistoso es cómo se llama toda la acción con estos monitos tiernos, así, por así decirlo. Ya, ¿Cachai? sí, sí, tiene toda esa Sí, onda. tipo, por ejemplo, Kiromon es un murciélago, es como igual una parodia de Batman. Mm, Y se apoya harto en sus máquinas, ¿cachai? Entonces como que al, ¿cómo se llama? Al confiar tanto en la tecnología, él como que se descuida un poco y es medio atolondrado, entonces por ahí causan más desastres que ayudan. y ahí se nota un poquito también tu influencia en el estilo gráfico con el lado del anime, ¿o no? ¿Hay un poquito de eso Claro, también? ¿Mm? sí, claro, claro. De ese anime caricaturesco como del año 80 y Ah, como 90. tipo Doraemon también, ¿o no? Algo Claro, más simplificado. claro, claro, toda esa influencia. Ya, Con la buenísimo. cinética, todo ese lenguaje así medio anime. Buenísimo. Eso también destaco de tu estilo gráfico, que a pesar de que tú puedes saltar algo muy simple, algo un poquito más desarrollado y complejo, siempre se nota tu trazo, tu estilo, tu marca. Así que eso es difícil de lograr también. Ah, qué bueno, gracias. Que se Sí, note pues, eso. sí, pues se nota y uno identifica inmediatamente que es tu estilo al ver toda tu obra, a pesar de que hay algunas que tienen más estilo animado y otras tienen más estilo, no sé, pues, como decías tú, de cómic underground con la influencia Claro, de Crumb, pero que siempre para que mantiene una funcione, línea. Mm, claro, para que funcione uno igual tiene que saltar de estilo a veces, porque son como otros productos. Por sí. ejemplo, los hermanos Rata está pensado como para un público más adulto y Kiromon y Super Ninja Kurur también es más para niños. Y si alguien quisiese ver los capítulos de Kiromon, ¿dónde los podría ver o eventualmente todavía no están accesibles? Están en mi página en YouTube, en mi canal en YouTube. Ahí están todos los episodios, hay una playlist, son 20 capítulos. Ya, Entre buenísimo. otras cosas animadas por ahí, experimentos animados. Buenísimo, buenísimo. Yo cuando ya edite También el está el programa, piloto, también está el piloto de John Kill Zombie, por si lo quieren ver. ya, buenísimo. Sí, yo voy a linkear todos esos cortos y el piloto animado para que lo podamos ver y todos los que están escuchando ahí puedan Ah, directamente ir excelente. al link. Así que súper, súper, súper buena, interesante de lo que está realizando. ¿Cómic de este personaje de Kiromon hay o solamente permaneció en serie animada? Sí, sí hay. Después de la serie, dibujé un libro de Kiromon, publicado por Editorial Reel, eh, que inclusive ahí está la primera aparición de Super Ninja Kururo, porque para llenar ese libro tuve que dibujar como unas 8 páginas extra para llegar a un mínimo de páginas que ellos requerían. Y salió ese personaje que era como un rival que va como por orden de su maestro, tiene que ir a eliminar a Kiromon. Entonces de ahí salió ese personaje y me encontré, oh, está simpático este ninja. Y de ahí salió como, es como un spin-off de esa serie, Ya, buenísimo, podríamos decir. buenísimo. ¿Y él solamente está en cómic o él también tiene alguna proyección animada, el Super Ninja Kururo? Idealmente todas estas obras para niños son pensadas como para saltar a ambas plataformas. Ya, Eh, Básicamente es un dibujo animado en cómic. Entonces es como, es para que sea fácil después ¿cómo se llama? La traducción, animarlo.
La idea también es hacer alguna... Me gustaría más hacer una película del Ninja Kururo en realidad, más que una serie. Ya, genial, genial. Y oye, y tienes todo estas ideas geniales que estás realizando, y me imagino que también tiene, aparte, como dices tú, el cómic es más accesible en cuanto al capital que hay que invertir y los tiempos. La animación es mucho más lenta y cara, pero tiene un lote de proyecciones con muchos personajes que tienen mucho potencial ahí. Me lo imagino en Cartoon Network o en otra plataforma. En la eh, plataforma vigente. claro, de streaming. Claro. Eh, ¿Cómo tú perfilas que puedan concretar estos proyectos que trabaja a través de un puente de una productora? ¿Cómo realiza esto? ¿O son proyectos que lo hacen dentro de un marco de gente muy acotada? Y de ahí van viendo si el capital va surgiendo, porque a mí me parece súper interesante esto de también el contexto animado. Algo yo sé porque estuvimos también postulando un par de proyectos, unos CNTV. No sé si tú has postulado algún CNTV para adjudicarte uno de estos tipos de proyectos, pero ¿cómo son los mecanismos para generar estas obras que son bien difíciles, ¿no es cierto?, de concretar. Sí, yo creo que básicamente es como generar contactos con más productoras que estén interesados. Ya. En este caso, yo creo que para partir es como más que nada eso. Y ahí ir generando, ¿cómo se llama? Más fuerza como para impulsar estos tipos de proyectos que son como bien, que requieren harta gente. Entonces Sí. como una bolita de nieve, como de a poquito ir empezando. Pero lo principal es tener ¿cómo se llama? La propiedad intelectual, que son los cómics en este caso. Claro, me imagino que al mostrar los cómics a una productora y todo, ellos logran visualizar con mayor profundidad lo que tú tienes en tu cabeza, más fácil, ¿no es Claro, cierto?, de claro, convencer. y ni siquiera lo tendría que hacer yo el dibujo animado, de repente, qué sé yo, puede venir alguien que le interese y comprar y hacerlo él mismo, entonces, qué sé yo. Perfecto. Y a través del canal como te decía yo, estos financiamientos CNTV o algo así, ¿has probado suerte por ahí? Sí, probamos suerte en el 2006, creo que fue con Profesor Fusión, que ¿Ya? era como una serie animada educativa con humor de un profe virtual que podía viajar a cualquier lado, pero no pasó nada aquí con CNT. No, yo vi algunas cosas de Profesor Fusión, no sé si habrá subido algún tipo de muestra, de maqueta o algo, o me lo Sí, estoy hay imaginando. un primer cortometraje. Ya, sí. Ese fue ganador de un dinero como para generar ese dibujo animado, que son como de 13 minutos, más o Ya, menos ese, larguito. ese tengo que haber visto, que igual está súper entretenido. Oye, pero antes de seguir Gracias. explorando, está lo de Mutant Boys también que sacaste. Me gustaría saber cómo surgió la idea de esos personajes. Quería hacer como un equipo de acción. Estaba más explorando como los cómics más con movimiento, más acción, más explosiones y cosas así. También volviendo a juntar dos cosas que me encantan, que son el cine de acción y el humor. Y tenía unos personajes que también quería que fueran así, que tuvieran, marcaran porque fueran algo distinto. En este caso son como los típicos perdedores, así que se vuelven como héroes, ¿cachai? Perfecto. Por ejemplo, estos personajes se encuentran en la cárcel y descubren de que hay recompensas por cazar otros mutantes así como ellos y deciden poner una agencia de cazar recompensas. Bueno, ahí hay varios, con el caso del día, pues, así que hay, por ejemplo, mutantes bizarros y cosas así como para que fuera como el detonante ahí de la acción. Ya, perfecto. Está súper bueno eso. Está súper entretenido. ¿Tienes cómic publicado de ello? Sí, sí, hay un cómic que fue publicado aquí en Chile y Argentina. Perfecto. Eso quería hablar también contigo. Tú no solamente has publicado en el país, tú has publicado también en Argentina. Claro, ¿Cómo se dio esa proyección de publicar en el país trasandino? básicamente fue en una feria del libro que fui invitado una vez a Argentina
Y mirando los productos nacionales de cómics para niños, encontré la editorial Cómic de Brick, que son las que me están publicando ahora. Ya, buenísimo. Y haciendo el contacto, mostrándole lo que había hecho, se interesaron harto por los cómics y todavía estamos publicando. Eso te iba a decir, ¿ha tenido harto repercusión tu creación ahí? Sí, ha gustado harto. Incluso el número 1 de Kururo ganó un premio. Eso también te quería decir, también ganó un premio, ¿no es cierto? Algo así como de historietas de ficción para niños. Claro, de autor extranjero. De autor extranjero. Porque hay varias categorías, entonces hay una categoría de extranjero. En donde buenísimo. Estamos participando contra Matt Groening. Y ganó Ninja Kururo. No, buenísimo. Y eso denota también que el personaje, todo lo que tiene repercusión en los lectores, así que me imagino que ahí también va a seguir proyectándose, eso de más que sí. Sí, también el cariño de los lectores es lo que hace grande un cómic. Sin ellos no nada. Y por suerte ha gustado harto. Ninja Kururo, Yonki, tiene hartos famosos, hartos fanáticos. Eso, ¿te han llegado? ¿Cómo el feedback con los lectores? ¿Te llega información de ellos, lo que les gusta, lo que esperan para el futuro de los personajes? Sí, ¿qué te dicen? Sí, me piden los números siguientes. No, por Instagram. En Instagram es como donde ya todos se están juntando así como para preguntar cosas. Cuando sale, dónde va a estar el autor, así, para filmar, qué sé yo. Entonces ahí hay una buena herramienta ahí de acercamiento. Ya, buenísimo, buenísimo. Oye, bueno, hemos hablado de todo lo que has realizado de cuanto a tus personajes. ¿Colaboraciones con otros autores has realizado o has participado como dibujante solamente o en desarrollo de guión? ¿Has realizado obras para otras personas? Sí, mira, hace poco publicamos un libro que se llama Super Thing, que es de una franquicia de España. Y el libro fue hecho para el mercado europeo. Ya, buenísimo. Y eso es como un producto hecho a pedido, así que, en donde tuve que trabajar los guiones, el dibujo, hubo una persona que me ayudó, Renzo Soto me ayudó con dibujo, y Romina Toro hizo el color de todo el libro. Entonces es como un equipo colaborativo y es un libro grandote, así como más de 60 páginas. Ah, buenísimo. ¿Eso salió cuándo o va a salir? Hace poco, ¿no? Creo que salió hace un mes atrás, creo. Mira, y más encima a ti no solamente te piden encargos como y en dibujantes, sino también en el terreno del guión, así que... Sí, me ha tocado trabajar harto como guionista. Para esa misma serie llevo más de un año trabajando los guiones de la revista de esos personajes. Ah, mira qué interesante. ¿Y cómo, ya que no es un personaje propio, cómo ahí te revisan, cómo te interioriza en lo que significa el personaje, obviamente para respetar los cánones, la manera de pensar y todo? ¿Cuál es tu proceso creativo ahí? Es que para todos estos proyectos grandes, como esta serie, se hacen Biblia, en donde te entregan cómo es el personaje en rotación, qué tipo de colores tiene, cómo son los poderes de los monos, ¿cachai? Entonces ahí tú vas inventando cosas pues, con lo que te entregan, y ahí tú vas diciendo, este personaje tiene este poder, podría hacer esto, y así, porque se van formando como la historia. Ah, perfecto, o sea, te mandan un libraco más o menos con la historia. Sí, no es tan libraco, pero por lo menos como una descripción así básica del mundo de estos monos, así, ¿cachai? Ya, ¿Qué es lo que se hace con todo? Así como que, sé yo, si hubiera sido una serie animada, también habría habido una Biblia así de cómo se mueven, de las expresiones. Ya, buenísimo, buenísimo. Y aparte de esta obra, ¿has realizado otras para otros autores? O a lo mejor en el terreno de la ilustración. Claro, sí, también. Ya. Cuéntame un poquito. Podría ser lo que hemos trabajado con Esteban Cabeza para Julito Cabello. Esteban Cabeza es el escritor de una serie de libros que se llama Julito Cabello. Y desde ese tiempo que estamos trabajando juntos las ilustraciones de esos personajes. Y ya llevamos varios libritos ya publicados. Bueno, y él es el que escribe y yo soy el que hace la parte visual ahí. Perfecto, ya, buenísimo. O sea,
Igual tú has trabajado en otros proyectos como o ilustrador o guionista, en el terreno animado Sí, también, casi todo. eso, el terreno animado también, haciendo storyboard o algo así. También, sí. Ya, Storyboard para comerciales, animatics también. De perfecto. todo lo que pidan, pues, o sea, en cuanto a audiovisual. Por lo menos la Oye, área que me concierne a mí. eso, a propósito de audiovisual, según lo que leía en tu biografía, también participaste en el diseño de personajes de la serie animada de Willman Pato y Rena Sí, que salió me parece que también salió en el Cartoon Network, ¿no es cierto? Aparte de claro, otras acá en la plataformas. Tele Nacional y Cartoon Network salió ahora. Eso, ¿cómo fue la experiencia ahí de desarrollar los personajes en una estética más animada, que son personajes icónicos del cómic nacional? Claro, Cuéntame un poco la bonita experiencia ahí. experiencia porque yo ya era fanático de Temo Lobo y tengo todos los cómics, tengo todos los cucalones que publicó. Entonces era como llevarlos como a un estilo un poco más animado para adaptar, era más que nada adaptarlo, pero el personaje yo quería que fuera igual, que cambiara lo menos posible, Ya, para que fuera lo buenísimo. más fiel al dibujo del autor. Sí, sí, y se nota el cariño ahí por lo que se realizó. Aparte también que me parece que las historias tampoco la intervenían demasiado, sino que trataban de proyectar lo que había en papel, obviamente con el contexto de la animación, que son otros tiempos, son otras formas Claro. de Es que ya gráfica. estaba todo listo, ya, pues, ya había hecho cuántos libros Temo Lobo, tiene, casi todo es una mini película, entonces En la adaptación gráfica, ¿qué fue lo que más te resultó difícil de todos los personajes o del... en realidad casi nada, fue como un gusto dibujar todo esto. Yo creo que si hubo algún tipo de, ¿cómo se llama? De dificultad fue que los monos no tenían línea. Ya, Entonces había que generar contraste con los colores, sin la línea. ya. ¿Esa determinación fue tuya o Eso te sería. la... Ya, No, era un diseño que a mí me entregaron, yo no fui el diseñador. De hecho, yo no diseñé Oguman, Pato y Rena, los principales. ya. Eso lo hizo Sebastián Fábrega, que fue el que dirigió la serie. Y en base a eso yo dibujé el resto de los monos. Partí de hecho con Mong y con Xe, que es como un extraterrestre. Sí, buenísimo. Eso, sí, y de ahí partió todo, observando bien los cómics, las expresiones del dibujante. Bueno, y lo bueno que tú, lo que hablábamos recién, tienes la capacidad de adaptarte estéticamente a las exigencias de cada personaje o del contexto de cada concepto de cada obra. Y Claro, eso también es destacado, y no es tan fácil de hacer. O sea, cuesta un poquito también adaptarse a otra estética. Em, adaptarse y aportar también algo. claro, Eh, claro. Oye, y ahí diste una eso es vuelta complicado. también, pues volviendo a tu infancia, porque me comentabas de que tu primera publicación fue en la revista Cucalón, ¿no? Icónica, donde salía Mampato también, y todas las obras de Claro. Temo Lobo. Entonces que hayas llegado a producir la primera serie, o sea, a producir entre un grupo de personas la primera serie animada de Woodman Pato, igual debe sentirse algo muy, Sí, muy especial. especial. Claro que sí. Sí, Buenísimo. porque es algo que todos miráis de niño. Y, y Claro, lograr ahí aportar algo igual y todavía es una conexión maravilloso. ahí con Temo Lobo, con Mampato, ¿no? Como que a muchos autores se topan con distintas cosillas relacionadas a él. Em, También me parece que hablaba con Mauricio Salfate y también lo mismo, po, que también le tocó participar y estaba muy influenciado por lo de Mampato y le tocan hacer obras animadas, debe sentirse muy especial eso. Marco, antes de cerrar me gustaría preguntarte ¿qué opinas del escenario, de la escena del cómic nacional actual? ¿Cómo lo ves? ¿Conoce de autores, no sé, nuevos, más jóvenes? ¿Qué opinas tú del escenario del cómic actual en comparación al que tú conociste a principios de los 90 o a mediados de los 90? Es cada vez mejor porque ahora está mucho más industrializado. Antes era más autopublicado, más artesanal y también mucho más experimental. Ahora ya las obras son mucho más definidas. Hay gente que hace manga, hay gente que hace superhéroe, novela gráfica.
y personas como nosotros que hacemos caricaturas. Entonces, como hay hartas personas haciendo distintas cosas y todos tienen su público. Claro. Han crecido también las editoriales, hay varias ferias, entonces, bueno, creatividad siempre ha habido acá en este país y ahora se está viendo. ¿Tú crees que eso es lo que mencionaba recién, que la industrialización ha ayudado a que se masifique y se permita hacer más accesible a los autores poder publicar su obra? Cosa que... Sí, totalmente, porque antes no se publicaba tanto cómic nacional en libro, por ejemplo, era más tirado para revistas. Ya. Ahora se le dio como ese aspecto más serio también a la novela gráfica, a las historietas, al cómic, como quieran decirlo. Ya, buenísimo. ¿Te gustaría, por ejemplo, trabajar en colaboración con otros autores nacionales en alguna obra? A lo mejor un crossover con alguno de tus personajes con otro de otra serie conocida. ¿Le has dado una vuelta a eso? Sí, claro. No, nunca le he dado vuelta. Pero claro, si es entretenido la historia, no hay ningún problema. A mí lo que me llama la atención es que las historias sean entretenidas de dibujar, o si no serían es como una lata dibujar un guión fome. Entonces, sí, por lo menos cada viñeta que tenga algo chistoso para mantener el espíritu ahí, porque igual no sería mal un crossover, ¿no? Claro, sí. Con uno de tus personajes icónicos con otro, no se da mucho en el terreno nacional, así que y personajes claro. hay para hacer el crossover. Oye, y antes bueno, también me gustaría preguntar antes de cerrar también tu visión en torno al escenario de la animación nacional. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la proyectas? ¿Cómo te gustaría que se proyectase? ¿Cómo se proyecta? Yo creo que hay harto películas ya a nivel profesional que están en cines de manufactura chilena, que estuvieron en cine por lo menos, series también que están dando que hablar afuera, entonces se ve bien. Yo lo que creo que hace falta es como más apoyo a gente que está sacando producciones pequeñas. Eso está faltando, porque siempre se habla como de las producciones grandes y las películas y toda la cosa, pero una serie también, como te decía, es caro de hacer, pero cosas chicas así para darse a conocer y algún tipo de fomento del Estado sería genial. Ya, buenísimo. Es la única manera de que se empiecen a mostrar la gente nueva, talentosa que hay. ¿Y tú sientes que, por ejemplo, los horarios donde publican, por ejemplo, la serie animada a lo mejor son muy tempranos, los días sábados, generalmente a lo mejor conviene que le den un espacio más estelar a las publicaciones nacionales de animación? Sí, la animación acá en Chile le dan un pésimo horario, porque siempre sale como muy temprano y aquí en donde no están todos despiertos. Yo creo que eso es lo peor de las producciones nacionales, el horario los mata, porque no las ve nadie. Por ejemplo, los americanos, los gringos, por ejemplo, tiran algunas series a horario estelar, porque ellos ven la animación como un medio así que atrae mucha gente. Ya, buenísimo. Sí, pues eso es la idea, porque que apoyen y si se van a financiarlo también, que lo financien para que la mayor cantidad de personas lo puedan ver. Claro. Oye, y por ejemplo, publicar la exposición también de la obra. Eso. Que se vea, que se muestre, que se promocione. Porque no sirve de nada también tener un super mono animado y que no lo vea nadie. Sí, pues verdad. Oye, y por ejemplo, como varias áreas. Y en web serie, porque he visto también hay categorías de web serie en los Fondar. El terreno de la animación web serie también ¿qué opinas de eso? ¿Es un mecanismo importante también de publicación o conviene mucho más? Claro, sí, es importante porque es una mini producción. Pues. ¿Y te gustaría? Te sirve como para experimentar ahí. Eso sí, pues. ¿Y te gustaría, por ejemplo, publicar ahí en alguna web serie o te enfocas? Sí, claro, sí, sería genial. Hay que tener las lucas. Sí, pues es el problema. Para el audio, ¿cachai? Para las voces, sí, va a ser hablado. Para la ayuda. Sí, pues es verdad. Oye, y bueno, y a propósito de eso, y abaratar los costos y el avance de la tecnología, una pregunta antes de cerrar que se lo he hecho a todos los autores que he entrevistado por lo menos este año. ¿Qué opinas con todo esto de la inteligencia artificial?
que se mete en el terreno de la ilustración, también de la animación, porque he visto muchas bandas ahora, a mí me gusta mucho el metal, y muchas bandas metaleras como que Bueno. están utilizando la inteligencia artificial para animar sus videoclips. ¿Qué opinas de todo eso, de la polémica que hay en torno a todo esto de la inteligencia artificial? Se me imagina, la verdad no sabría decirlo porque es algo tan nuevo, pero se me imagina que a la larga todo lo artesanal va a ser más caro y más preciado porque va a ser hecho por una persona. ¿Sí? Es algo que está pensado específicamente para ese medio. Claro que se pueden abaratar costos con inteligencia artificial, pero no va a ser nada memorable, creo yo. Bueno, lo que yo he visto es que se vuelve rápidamente... Esa es mi opinión nomás, a lo mejor me equivoco. Claro, pero por lo menos lo que he visto en la etapa actual de la inteligencia artificial se nota un poquito genérico inmediatamente, con pocas visualizaciones. Es que se ve muy artificial todavía, y de repente tú te fijas y el mono tiene como 20 dedos, no sé, entonces ahí sí. ¿Cachai? Que hay algo raro, tu cerebro ahí te está diciendo que claro, el que no valle de lo inquietante. El Canibali, sí, pues, todavía está ahí, a lo mejor va a estar ahí siempre, anda a saber tú. ¿Quién sabe más adelante? Ahí claro. Hay que ver. Claro, yo me imagino que a lo mejor para otras cosas puede funcionar, a lo mejor dibuja una posición de un personaje y dibuja el movimiento siguiente, a lo mejor, y entre medio te lo puede rellenar una inteligencia artificial. Eso sería gran ayuda a lo mejor para los animadores. O sea, yo creo que debería ser un apoyo para la gente, pero no dejar que... por ejemplo, no se me imagina que una inteligencia artificial todavía no sé, quiera producir un mono animado de su autoría y la haga con audio y toda la cosa. No sé. Puede que más adelante lo haga, pero en estos momentos no es así. Sí. Se ve todavía que se ve raro. Sí, hasta el momento. Pero es una buena herramienta, como para explorar, yo encuentro. Para ver para dónde va la cosa, pero todas esas decisiones, si no son hechas para una persona, yo creo que no, por ahora no cuela. Es verdad. Bueno, Marco, ha sido una muy, muy grata conversación. Ahí al principio, la primera parte, sí, pues al principio tuvimos unos problemas técnicos, voy a ver cómo los solucionamos, pero ha sido muy, muy grata la conversación y esperemos que a futuro también podamos repetir otra conversación en otro contexto, tal vez. No sé si quieres decir algunas palabras antes de cerrar el programa a las personas que nos están escuchando. Bueno, más que nada, gracias por escucharnos y escuchar esta lata. Pero son cosas claro, más que nada el trayecto así de lo que uno ha vivido, entonces es como mi experiencia personal más que nada. Y espero que otros creadores les haya servido todo esto como para tener una base por lo menos. Sí, porque todo es práctica. Sí, no, definitivamente. Yo creo que el registrar la opinión y el trayecto artístico de grandes realizadores de cómic nacional y dejar ese registro en YouTube es súper importante y mucha gente le interesa, porque le interesa saber por dónde empieza, porque uno ve un autor así con sus obras grandes, publicadas, y cómo llegó a eso, a veces cuesta imaginárselo, y es como dices tú, un desarrollo constante en el tiempo, nada se hace por magia. Así que eso, pues, Marco, te agradezco mucho. Ha sido bien grato conversar contigo y espero pronto poder seguir contactándote para seguir hablando de cosas relacionadas al cómic nacional y a la animación, que también es algo que me apasiona harto. Así que te mando un gran abrazo y estamos igualmente en conversación. Ya, pues, muchas gracias. Que estés bien, muchas gracias por la invitación, Francisco, que estés bien. Igual. Chao, chao. Chao, chao.